Aquí estamos, buenas noches antes que nada, intentando poner en posición pues este primer huevo al cual le vamos a hacer la ovoscopia y por supuesto también buscando una distancia, ahí está, que nos permita pues mirar si los huevos que tenemos aquí a continuación, ahora te cuento un poquito por encima de qué va la cosa, pues están fecundados o no. Comentaros que, bueno, pediros disculpas porque decíamos que íbamos a intentar hacer la ovoscopia sobre las 11 de la noche. Al final se nos ha ido un poquito el tiempo porque nos han surgido algunas cosillas. Pero aquí estamos, ya dijimos que era una hora aproximada. Y bueno, son unos huevos que nos traía un compañero de trabajo, un amigo, que la mujer es de Asturias, creo que me dijo, y tenía empeño en a ver si le podía sacar pues pollitos de la raza araucana. Se ha traído una docena, vamos por el séptimo u octavo día de incubación y bueno, como quiere saber si los huevos tenían pise y demás, pues estaba el hombre preguntando, digo, pues bueno, le vamos a hacer una ovoscopia este fin de semana y ya de paso pues la comparto con todos vosotros. Este es el primer huevo que hemos elegido y estoy aquí con un teléfono móvil en la parte de abajo que nos sirve para hacer la ovoscopia. Y veis aquí en la parte de abajo cómo se mueve aquí el embrión. No sé si lo podéis apreciar. Siempre, evidentemente, al grabarlo pierde más calidad que verlo aquí en directo, ¿no? Pero yo creo que se puede apreciar cómo hay movimiento del embrión por aquí. Bueno, ya le he dado un poquito por la parte de abajo del huevo, ¿eh? Vamos a enfocarlo ahí de nuevo. ¿Veis por la parte de abajo cómo se aprecia un poquito de movimiento? Bueno, saludamos a todos los que por ahí poquito a poco os vayáis uniendo y si queréis dejar vuestra opinión, pues exactamente igual. Son 12 huevos y vamos a ir con los 12 huevos pues haciendo esta ovoscopia, ¿vale? Vamos a ver, vamos a girarlo, lo colocamos así en posición. ¿Veis las venillas por la parte de abajo, por donde está más clara, por esa parte? ¿Lo veis? Vamos a ver si es posible. Se ha traído una docena. Después me dijo que se había arrepentido de no haber traído dos o tres docenas, ¿no? Tampoco sabemos en qué condiciones venían los huevos en el aspecto de conservación, frescura creo que sí, porque él dijo que los había cogido allí su familia, la familia de la mujer en un par de días, más el tiempo que él tardara después en venir para acá, para Andalucía. Tengo que deciros que está a un tirón, ¿eh? Que son un montón de kilómetros que es atravesar prácticamente toda España. Porque si tenéis curiosidad y cogéis cualquier mapa, desde Andalucía hasta Asturias, pues ya digo que son los dos extremos. Bueno, este lo vamos a quitar, lo vamos a devolver de nuevo para adentro, para la incubadora, y vamos a seguir con otro. Vamos a ver si lo colocamos aquí así, aunque sea. Ahora vamos a ponerlo a una distancia buena. Ahí está. La cáscara, pues como veis, de este huevo está así manchadita. Vamos a ir girándola hasta que consigamos una mejor posición. Ahí está. Y a ver si encontramos una posición que se pueda ver mejor, ¿no? La verdad es que en huevos como este, que la cáscara es irregular, pues cuesta más trabajo apreciar movimiento, formación de venillas y demás, ¿no? Vamos a ver.
en esta nueva posición. Vamos a centrarlo. Por cierto, que los que estáis por ahí, si queréis dejar vuestra opinión, pues podéis hacerlo, ¿eh? Estoy ahí mirando. La verdad es que cuesta bastante trabajo en este huevo ver algo. Ahí, tapando bien la luz del teléfono móvil, y la verdad es que aquí cuesta bastante trabajo de ver nada, ¿no? Vamos a ver ahí, a ver si se enfoca bien. Vamos a buscar que se enfoque de otra manera. A ver. Este está tela de complicado, yo diría que casi que no, pero tenemos espacio de sobra y lo vamos a dejar, ¿no? No vaya a ser que por lo que sea, vamos con otro. Vamos a girarlo. Aquí es donde viene la parte clara. Por aquí, al girar el huevo, por aquí, por esta parte, parece que hay algo, como un principio de formación, pero tampoco se aprecia nada de movimiento, ¿no? Con una semana, 8 días, el embrión se tendría que ver perfectamente en movimiento. Parece que ha habido ahí como un intento, un atisbo de formación, pero yo me inclinaría a decir que no. ¿Veis? Esta es la parte más clara del huevo. Vamos a centrarlo a ver si se enfoca, ¿veis? Y yo diría que, al igual que el otro, si tuviera que apostar, diría que no. Vamos a buscar ahí una buena colocación. Ahí, que tape toda la luz, a ver si se enfoca. Ahí está. Pero no veo en este huevo ninguna formación, ¿no? Ha habido ahí como un principio de formación, pero parece que no. Vamos a seguir. Bueno, este ya, para los que estáis por ahí, ¿cómo veis este? Este, desde luego, yo creo que no hay ninguna duda. ¿Veis? Tiene esa mancha, pero después, ¿veis? Tiene esa mancha ahí, pero después no hay nada más. ¿Veis? En comparación con los otros, pues ya habéis visto que está muy, muy claro, y que los otros pues tenían eh, la parte, la mitad, pues bastante oscura, y había que girar y girar para encontrar pues una parte buena, ¿no? Igual que este, pues ya estáis viendo que igual que el anterior, pues tampoco es un huevo fértil. Con estos huevos terminamos pronto, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, nos quedan 7. Vamos allá con este. Ahora ya veis la cáscara de este huevo. Y prácticamente tampoco se aprecia movimiento. Vamos a mover buscando otra postura, otra posición del huevo. Ahí está. Vamos a enfocar.
Vamos a ver si enfoca bien. Vamos a ver. Y parece ser, bueno, yo a medida que vamos avanzando, pues le veo poco futuro a estos huevos, ¿no? Vamos a centrar este. Y este sí parece que tiene algo de movimiento. Vamos a cambiar la imagen un poquito, así. Y vamos a girarlo un poquito. Ahí quedó. ¿Veis? El movimiento de este sí que se aprecia perfectamente. ¿Lo veis? El embrión en la parte de abajo, prácticamente por aquí, el movimiento que hay. Este se ve muy bien. La calidad de la imagen no es muy buena, pero yo creo que se puede apreciar perfectamente el movimiento en este. Vamos a girarlo aquí buscando precisamente esta parte donde se está moviendo el embrión. ¿La veis? Por aquí, ¿veis el movimiento por esta zona? No sé cómo se verá en vuestra pantalla, donde lo estáis viendo, pero aquí sí que se aprecia la verdad muy, pero que muy bien. Con este, igual que con los otros, pues no hay duda. En este caso, de forma positiva. Vamos con otro. Bueno, vamos a ver este, bueno, por girarlo completamente, pero este no hay nada que objetar. Este, pues se ha quedado ahí. Es un huevo que podemos descartar tranquilamente, ¿vale? Estos tres huevos que se ha visto claro, claro que no, pues los he descartado directamente. Los otros que se veían oscuros, pues sí los hemos mantenido. Los tenemos ahí porque ante la duda, pero igual que este que estáis viendo. Fijaros que clarito se ve que aquí no hay nada, absolutamente nada que hacer. Vamos a ver si coloco esto bien para que se escape la menos luz posible. Ahí está. Bueno, fijaros este exactamente igual. Por cierto, saludos a los que estáis por ahí incorporándoos poco a poco, que veo aparecer de vez en cuando un comentario, pero se me quita rápido porque estoy así mirando al detalle todo lo que puedo, pues los huevos para ver cómo van, ¿no? Hay 4 descartados totalmente, los otros estaban en duda y claro, claro que con posibilidades, pues tan solo uno. Este, pues por desgracia, exactamente igual. Vaya, vaya docena de huevos más mala en cuanto a fertilidad se refiere. Aquí tenemos otro que vamos a descartar y totalmente descartados ya van 5. Y de los otros, pues tan solo uno, yo afirmaría que seguro, seguro, pues tiene formación. Fijaros, este exactamente igual. Aquí no hay nada, absolutamente nada. Y tenemos ese huevo totalmente claro. ¿Vale? ¿Veis? Totalmente claro. Este parche ahí en movimiento al girar el huevo, pero aquí tampoco hay nada. Absolutamente nada. Así que lo estoy poniendo por aquí ya fuera de la incubadora, aparte. Y nos queda el último.
cáscaras prácticamente igual que las demás, así con esa pigmentación. Y prácticamente nada. Y prácticamente nada, como podéis estar viendo aquí. Nada. Yo juraría que este huevo, pese a esa pigmentación de la cáscara, aquí no hay formación ninguna ni nada por el estilo. Voy a dejar ahí en primer plano este huevo, porque si lo quito pues vais a llevaros otro fogonazo en la pantalla y ya prácticamente estamos terminando este directo. Entramos en uno de los dilemas. Ahí enciendo la luz para que veáis cómo lo hemos estado haciendo con la linterna de un móvil y grabando con el otro, ¿no? Entramos en un dilema, veréis. Hemos cogido y hemos descartado totalmente pues 6 huevos, nada más y nada menos que 6 huevos. ¿Qué ocurre? Que hemos metido dentro a incubar, pues con este que estáis viendo ahora mismo en vuestra pantalla, pues 6 huevos que vamos a seguir incubando. ¿Por qué? Porque, resumiéndolo mucho, de estos 6, si yo tuviera que apostar, como mucho hay uno que el embrión está correctamente, o por lo menos en apariencia. Los otros, con la cáscara así pigmentada y más, y oscuritos, pero que no se ve movimiento, yo apostaría a que tampoco están en formación. Lo que pasa que, bueno, ha sido un amigo el que nos ha dado estos huevos y si hay uno, pues vamos a seguir adelante. Si no nos hubiéramos tropezado con ese huevo, que sí se ve formación, que sí se ve movimiento, pues prácticamente hubiéramos parado la incubación ya, porque no tiene sentido alguno, ¿no? Lo que pasa que ya me diréis, una incubación donde aspiramos a un pollito, suponiendo que todo salga bien, porque le queda todavía 2 semanas de incubación cuando tan solo lleva aproximadamente una, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues que a lo mejor tú te plantas y dices, pues es la incubadora, ¿no? Pero ya habéis visto que los huevos están claros, no sabemos tampoco las condiciones en las que venían los huevos, ya no solo de mantenimiento, sino también del gallo. A lo mejor el gallo no pisa correctamente o tiene muchos gallos y están más tiempo peleando por el territorio, por ser el dominador y prácticamente las gallinas se quedan sin pisar, la alimentación, en fin, 40.000 historias. Pero lo que sí podemos decir es que esta docena de huevos, la verdad, es que, es que ha llegado bastante mal por una cuestión o por otra, ¿no? Vamos a seguir con la incubación, vamos a ver si ese pollito sale y si alguno de los otros 5 restantes, pues resulta que hay formación y no se ha visto y nos llevamos una sorpresa y en fin, vamos a seguir ya con ella porque de todas formas ya que la hemos empezado y hemos visto eso, intentaremos contarte pues más adelante lo que ha pasado con esta incubación, porque si estás por aquí en el directo o simplemente has visto este vídeo después, pues a lo mejor te pica la curiosidad y nos cuesta muy poco trabajo pues hacer un vídeo con el pollito en la mano o simplemente con los huevos para tirar. Pero son experiencias que nos sirven para seguir aprendiendo de diferentes cuestiones que se nos puedan presentar y todo lo demás. Por eso fijaros la diferencia, ¿vale? Fijaros la diferencia de cuando tú mismo tienes la posibilidad de incubar huevos de tus animales. Que a lo mejor dices, voy a incubar una docena y apartas, ¿qué te digo yo? 3 gallinas con un gallo aparte y coges una docena donde tienes muchas probabilidades o una alta fertilidad, que tú los has alimentado, que has hecho una recolección de huevos en condiciones, que los has mantenido en condiciones mientras que no has comenzado la incubación a huevos de procedencia donde no puedes asegurar prácticamente nada. Y me da cosa pues por este amigo porque la verdad tenía mucho empeño en sacar huevos de esta especie, pero al final ya habéis visto, junto con nosotros lo habéis visto en directo, que lo que hay es lo que hay, que no hay más. Pues nada, estamos ya, aquí hemos pasado de sobra de las 12 de la noche,
no tengo ahora mismo un reloj por aquí a mano, pero serán las 12:30 o puede que más. En tu país seguro que a lo mejor, si nos estás escuchando al otro lado del planeta, pues estés de día todavía, estés por la tarde. Y nada, como siempre, dándote las gracias por estar ahí con nosotros en nuestro canal, que seguiremos adelante, por supuesto. Vamos camino de los 100.000 suscriptores, pasito a paso, poquito a poco, y animarte a que te suscribas a nuestro canal, a ver si pronto redondeamos esa cifra de los 100.000. Muy buenas noches a todos y que paséis un buen fin de semana.